Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el órgano ejecutivo, unidad número 10. Vamos a retomar en un tema que parte ya lo conocen. Vamos a hablar en el punto 1, tenemos para desarrollar las jefaturas presidenciales. Eh, las jefaturas presidenciales hay que distinguir antes y después de 1994. En muchísimos temas tenemos que hacer esta distinción. Ya hablamos de que fue una reforma muy profunda y que entonces muchas veces nos tenemos que referir a qué pasa antes y después de esta reforma. Este es uno de los temas. Parte de lo que vamos a hablar hoy ya lo conocen porque nos hemos referido en la primera unidad cuando analizamos el presidencialismo y el parlamentarismo y ustedes contestaron incluso el cuestionario con preguntas relativas a la diferencia entre el sistema parlamentario y presidencialista. Retomo eso porque justamente para explicar las diferencias entre esos dos sistemas, entre esas dos formas de gobierno, tuvimos que hablar de las diferencias entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Ahí es donde vamos a retomar. Antes de la reforma de 1994, el presidente estaba a cargo de 4 jefaturas: jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe local de la capital federal. Recordando lo que bien contestaron la mayoría de ustedes respecto a qué es ser jefe de Estado, el presidente es el representante es el que ejerce la representación del país en todos los asuntos exteriores, firma tratados, se encarga de todo lo que son las relaciones exteriores. Mientras que el jefe de gobierno es el que se encarga de la administración del país, de lo cotidiano, del día a día, de los asuntos internos. El presidente también entonces es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es una jefatura que se ve menos destacada y lamentablemente en algunos momentos del país no la ejerció con la debida autoridad. De hecho, los golpes de Estado es porque las fuerzas militares no respondieron a su alto mando, que es el presidente, no respondieron a esta jefatura, ¿sí? Y finalmente, hasta el 94, cuando se le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, era jefe local de la capital federal. Las 3 primeras jefaturas las mantiene, vamos a hablar en un momentito sobre eso. Tengámonos un poco a esta de la jefatura local de la capital federal. Mientras no tenía autonomía la ciudad de Buenos Aires, ya hemos dicho que geográficamente coincide en la capital federal con la ciudad autónoma de Buenos Aires, regía esta jefatura. El presidente era el jefe local de la capital federal, lo que pasa que con tanta acumulación de funciones o atribuciones, las delegaba en un intendente, que lo elegía él, lo removía él, no tenía participación los habitantes de la ciudad, de la capital federal en ese momento, de elegir al intendente. O sea, teníamos entonces visible
en la capital federal el intendente, pero en realidad no actuaba de forma autónoma, sino de forma delegada por el presidente. Realmente el que tenía esa jefatura era el presidente. Con la autonomía establecida en 1994 para la ciudad de Buenos Aires, el presidente pierde esta jefatura y aparece la figura del jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Bien, de la Rúa, por ejemplo, en su momento fue intendente de la ciudad autónoma. Bueno, pierde esa jefatura y quedan las otras tres. Las dos primeras, insisto, las conocemos por haber analizado el presidencialismo y parlamentarismo. Como bien sabemos de esa primera unidad, nuestro sistema es presidencialista y por lo tanto nuestro presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Se encarga de los asuntos internacionales, pero a su vez es responsable por la administración general del país y también se encarga de todos los asuntos internos. Estas dos jefaturas las encontramos en el artículo 99, inciso primero, que dice: el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la nación, acá está mencionando la jefatura de Estado por jefe supremo, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Hasta acá entonces podemos decir que nuestro sistema sigue siendo presidencialista. Pero también, como varios contestaron correctamente en el cuestionario número 1, en 1994 esto se atenúa. Dijimos que el sistema actualmente es un sistema atenuado, pero que lo íbamos a hablar justamente en este momento. ¿De dónde viene esto de que tenemos un presidencialismo atenuado? Presidencialismo porque el presidente, según este inciso primero del artículo 99, sigue siendo jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Por qué es atenuado? Porque en esa misma reforma, el artículo 100 habla de una nueva figura constitucional que no existía, que es el jefe de gabinete de ministros. Artículo 100, que ahora vamos a leer también. Como en otras oportunidades, también acá me tengo que referir a la reforma constitucional de 1994. Habíamos dicho que un rasgo de dicha reforma es que fue una reforma negociada, una reforma que se gestó en el Pacto de Olivos. Sabemos que el Pacto de Olivos no es la reforma, sino que es donde se destrabó la ardua negociación respecto a modificar o no modificar la Constitución. Sabemos que necesita de una importante cantidad de votos a favor la ley de necesidad de reforma. Para eso se necesita justamente esta negociación. Recuerden que no había reelecciones en ese momento, entonces la traba que tenía la reforma constitucional era justamente que abría la puerta a la reelección. Pero así todo quedaban afuera un montón de otros temas que fueron reformulados. O sea, en eso insisto, la reforma del 94 es mucho más que otorgar la posibilidad de reelección. Y acá tenemos uno de los ejemplos.
tenemos que volver a esa negociación. Dijimos que en una negociación las partes se hacen concesiones recíprocas, que nadie se lleva la totalidad de lo que fue a buscar en esa negociación. Y un poco la historia de cómo se modifica nuestro presidencialismo es la siguiente. Desde el radicalismo, desde Alfonsín, se quería pasar al sistema parlamentario europeo. Esa era la idea propuesta por el radicalismo. En esta negociación no se consiguió, el radicalismo no consiguió que Argentina pasara a ser un modelo parlamentario, pero sí se negociaron ciertas cosas y quedó un sistema, como dijimos, presidencialista atenuado, bastante raro, que ahora vamos a tratar de explicar un poco. ¿Por qué decimos que es un sistema atenuado y bastante raro? Porque acabamos de leer en el artículo 99, inciso primero, que el presidente sigue siendo jefe de Estado y jefe de gobierno, típico de los sistemas presidencialistas. Pero con el artículo 100, con la incorporación de la figura del jefe de gabinete de ministros, es lo que consiguió Alfonsín para acercarse un poco al sistema parlamentario. Si nosotros vemos la primera atribución que tiene el jefe de gabinete de ministros en el artículo 100, textualmente dice lo siguiente, artículo 100, segundo párrafo. Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde ejercer la administración general del país, en el inciso primero, ¿sí? Artículo 100, inciso primero. Tenemos acá que el artículo 1 le da la administración general del país al presidente y es responsable por dicha administración, pero un artículo después, en el artículo 100, dice que se crea una figura con responsabilidad política ante el Congreso a la manera parlamentaria, ¿sí? O sea, una figura vinculada a su responsabilidad ante el Congreso y que dentro de sus funciones el primer inciso dice que es ser responsable por la administración general del país. Bien, es quien ejerce esa administración y en el artículo 101 seguimos viendo la mano del radicalismo, la mano de Alfonsín tratando de acercarse lo más posible ya que no consiguió pasar directamente al parlamentarismo. En el artículo 100 tenemos entonces que tiene responsabilidad política ante el Congreso, que ejerce la administración general del país sin habérsela sacado al presidente. Y veamos lo que dice el artículo 101. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, es decir, que lo pueden llamar también en cualquier momento. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Acá tenemos nuevamente entonces el intento de acercarnos al parlamentarismo, utilizando algo muy conocido en los sistemas parlamentarios, la moción de censura, este control de que tenga que ir una vez por mes
alternativamente a cada cámara para informar de la mancha del gobierno, independientemente que se los puede citar en cualquier otro momento. Esta posibilidad que tiene el Congreso de destituirlo por moción de censura a través de iniciar una moción de censura. Y en esta negociación entonces nuestro sistema y esta figura quedó con bastantes cosas para analizar. Primero, ya les digo, es como que hay una administración compartida. La del jefe de gabinete de ministros, monitoreada o bajo con la responsabilidad ante el Congreso. La obligación de informar una vez por mes a cada una de las cámaras. Fíjense que en esta negociación de incluir a la figura del jefe de gabinete de ministros, sin pasar totalmente al parlamentarismo, un dato curioso es que el jefe de gabinete de ministros tiene 3 formas de ser destituido. Una, el propio presidente, así como lo nombra, lo puede destituir. Pero tiene 2 formas de ser destituido por el Congreso. Una ya la conocemos, que es el juicio político, es uno de los funcionarios pasibles de juicio político. Y ahora estamos conociendo en el artículo 101 otra forma de ser destituido, que es a través de la moción de censura. Evidentemente es más simple la moción de censura que el juicio político. Requiere de otra mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, mayoría absoluta, no mayoría de 2/3. Puede empezarse en cualquiera de las 2 cámaras, no es que hay una cámara o acusadora y otra juzgadora. Y esta es una de las particularidades. Entonces, ante la pregunta de cómo se destituye al jefe de gabinete de ministros, tiene 3 formas. Una, el presidente, y 2 formas distintas, el Congreso: juicio político y moción de censura. ¿Qué más quedó raro en esta figura? Al no haberse despegado al presidente de la Administración General del país y de la Jefatura de Estado, se pierde la esencia de lo que es el sistema parlamentario. Vamos a retomar un poco la explicación de cuál es la esencia del sistema parlamentario, que tal vez, como yo sabía que lo íbamos a volver a tratar, no fue necesario hacer tanto hincapié en la unidad número 1, porque simplemente estábamos presentando la clasificación y las diferencias de esas 2 formas de Estado, porque ahora es el momento de profundizar un poquito. En el sistema parlamentario no hablamos de ninguno específico, porque varía de país en país. Vamos a hablar genéricamente del sistema parlamentario, sin tener en cuenta las variaciones que puede tener si hay un monarca, si no hay un monarca, o los distintos aspectos que puede tener. Pero la esencia del parlamentarismo es proteger a la figura del jefe de Estado. El jefe de Estado, como cabeza visible, como representante del país, se quiere que tenga una imagen cuidada. El gobierno diario, los asuntos internos diarios, el día a día, la administración, desgasta mucho la figura de quien lo ejerce. Es una figura muy desgastada, ¿sí? Y se quiere justamente preservar al jefe de Estado del desgaste de los asuntos cotidianos. A la manera del fusible, se dice, es decir, que el descartable sea el jefe de gabinete de ministros y el jefe de Estado quede de una manera preservada. Vamos a ver si esto se cumple con esta fórmula nuestra
de presidencialismo atenuado. Claramente, este es mi análisis. Después en el sub de la próxima clase podemos charlarlo. Si no están de acuerdo, es muy válido que no estén de acuerdo. Como fue una reforma negociada, es una figura que yo considero que todavía no ha encontrado su real ubicación. Es una figura que en realidad se entiende poco desde distintos puntos de vista, pero bueno, esperemos que gradualmente se vaya modificando esto, ¿sí? Así como hemos visto que se está modificando la figura del vicepresidente y tal vez está tomando otro protagonismo, esperemos que pase lo mismo con la figura del jefe de gabinete de ministros. Si analizamos los países que tienen parlamentarismo, vamos a ver que realmente considero que cumple con esa función de preservar a su jefe de Estado de lo que son los asuntos internos o el desgaste que implica los asuntos internos. Este cuatrimestre estamos dando ejemplos actuales y que obviamente nos llevan al tema de la pandemia. Fíjense los modelos presidencialistas y los modelos parlamentarios, ¿en qué se diferencian? Pandemia, restricciones a derechos constitucionales, restricción a la libertad ambulatoria, libertad de reunión, todo el tema de las restricciones laborales para ciertas actividades, evidentemente han causado enojos y apoyos. Y a medida que se extiende las restricciones, se extiende la cuarentena, van ganando las voces en contra del confinamiento y de las restricciones que implica la cuarentena. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, Inglaterra, por dar un ejemplo, o España, sistemas parlamentarios, el enojo y el desgaste lo sufren el jefe de gobierno. No van a haber manifestaciones o críticas a la reina de Inglaterra o al rey de España, ¿sí? No los van a ver al mando de esta cruzada contra la pandemia, y quienes se desgastan son, insisto, jefe de Estado y jefe de gobierno. Si hay manifestaciones en contra de las restricciones, quien tiene que lidiar con eso es el jefe de Estado, ¿sí? El jefe de gobierno, perdón. En cuanto a ajustes, también cuando hay políticas de ajuste y esto causa malestar, también quienes sufren las consecuencias son los jefes de gobierno y no los jefes de Estado en un parlamentarismo. Esto está visible, ¿sí? Nadie va a ver escraches o manifestaciones en contra de la reina de Inglaterra o el rey de España, por ejemplo. Fíjense que en América, que tenemos sistemas presidencialistas, el desgaste que está sufriendo Donald Trump, el desgaste que está sufriendo Bolsonaro, por nombrar dos países, el desgaste que está sufriendo a medida que ya vamos por 70 días o 70 y pico de días de cuarentena, el desgaste que está sufriendo Alberto Fernández, perdón, y realmente no está cuidada y no está preservada en los sistemas presidencialistas la figura de quien también es jefe de Estado,
¿sí? Entonces, ¿la idea cuál era al incorporar la figura del jefe de gabinete de ministro? Que el desgaste lo sufriera el jefe de gabinete de ministro. Recién hace pocos días estoy viendo asomar un poco más la cabeza del jefe de gabinete de ministros, Cafiero, en la actualidad, que generalmente tiene que tratar de captar la atención de los medios y de nosotros. Y en todo caso, si hay críticas hacia la continuidad de la cuarentena, que evidentemente a medida que pasan los días se sienten los sectores económicamente más perjudicados, aquellos trabajos no esenciales que llevan 70 días sin poder ver un peso, lo cual es muy preocupante y es muy atendible el enojo. Pero la idea era preservar la figura de nuestro jefe de Estado, lo cual no está ocurriendo, ¿sí? El desgaste lo está sufriendo el presidente Alberto Fernández. Y esto ya, desde que se creó esta figura, vemos que no encuentra su lugar todavía, o no se ha entendido que esta es la función. Yo normalmente hago un desafío, ustedes son un grupo muy inquieto y espero que lo puedan hacer. Yo los desafío a lo siguiente. Después cada uno me dirá en el Zoom de la próxima clase si estuve acertado o no. Si estuviéramos en clase y yo les preguntara quiénes fueron los presidentes argentinos desde 1994 hasta ahora, no creo que tengan inconvenientes en decírmelo. Tal vez tengan un poco de inconvenientes en esa famosa semana de los 5 presidentes que ya estuvimos analizando la cuarta cefalía, pero creo que no tendrían inconvenientes en decirme quiénes fueron nuestros presidentes y en orden cronológico, ¿sí? Saben quién estuvo antes que quién y todo. Si yo los desafío a ustedes a que me digan quiénes han sido su jefe de gabinete de ministro, de esos presidentes desde el 94 hasta ahora, ahí la cosa se complicaría. Se acordarían de algunos, de otros no, y de algunos incluso se acordarían porque son personas que las conocen por su actividad política, pero tal vez ni se acordarían que fueron jefe de gabinete de ministro. Los invito a googlear y ver quién acompañó como jefe de gabinete a cada presidente, a ver si lo charlamos un poquito en el próximo Zoom de la próxima clase, es decir, el jueves. Por ejemplo, pregunto, y normalmente no me saben contestar, ¿quién fue el primer jefe de gabinete de ministro? Se los dejo como pregunta, ¿sí? Suena raro que una novedad constitucional no nos acordemos quién fue el primer jefe de gabinete de ministros, pero supongamos que todavía no entendíamos bien la figura, pero cuando vean la lista se van a sorprender de la cantidad de personas que ocuparon ese cargo que no sabíamos que lo tenían. Pero el gran desafío me lo han contestado muy poco y gente que tiene un poquito de participación política. El gran desafío es que yo les pregunte lo siguiente: ¿quién acompañó como jefe de gabinete a De la Rúa? Obviamente si les pregunto quién es De la Rúa lo conocen, obviamente si les pregunto qué cargo ocupaban, cómo dejó de ocuparlo, la renuncia, todo esto lo conocen. Saben, independientemente de que les haya gustado su gestión o sean partidarios del radicalismo, evidentemente la figura de la Rúa sufrió un terrible desgaste que lo llevó a irse por los techos de la Casa Rosada en un helicóptero.
O sea, imagen más desgastada, con razón o sin razón, si alguno lo quiere defender o no, no es el punto. El tema es lo siguiente. ¿Qué pasó con su jefe de gabinete de ministros? ¿Alguien se acuerda quién sufre el desgaste? ¿De la Rúa o su jefe de gabinete de ministros? ¿Quién debía tener este desgaste? A ver si en el Zoom próximo me averiguan quién era su jefe de gabinete de ministros. Si lo conocían, si se están enterando. Bien. Hasta ahora es una figura que no lo han entendido los presidentes. Los presidentes no se preservan. Tal vez por el miedo a perder protagonismo, se lanzan a hacer la cara visible, tanto en el exterior como en los asuntos internos. Si algún jefe de gabinete quiere tomar vuelo, es como que es un competidor en la carrera a la reelección, entonces como que le bajan le bajan el pulgar o lo disciplinan un poco para que no se note tanto. Por una cuestión de egos, no lo entienden los propios jefes de gabinete, que a veces arrancan con mucho entusiasmo y terminan siendo voceros presidenciales, que no es la idea ser voceros presidenciales. Hay un vocero presidencial que tiene otra función, obviamente, y tampoco lo entiende mucho el pueblo ni la prensa, que tendría que estar más atenta a los pasos del jefe de gabinete de ministros. Estos últimos días lo veo tener un poquitito más de pantalla a el jefe de gabinete de ministros, y es lo que corresponde, ¿sí? Para bien o para mal, las medidas que se están tomando ahora tienen que estar anunciadas y tienen que tener protagonismo, y especialmente aquellas que no sean del todo simpáticas, las tiene que defender el jefe de gabinete de ministros. ¿Para qué? Para preservar la figura del jefe de gobierno, del jefe de Estado. Fíjense que de la Rúa tenía esa imagen tan desgastada, con razón o sin razón, y era quien tenía que negociar como jefe de Estado temas importantísimos como el megacanje de la deuda. Ahora también, simultáneamente a toda la cuestión de la pandemia, que lo tenemos que resolver como un asunto interno, está todo el tema de la deuda externa y los compromisos internacionales que tenemos. Y no está bueno que quien va a negociar todo este tipo de cosas vaya con una imagen tan desgastada. Me imagino la ventaja que nos llevaban en las negociaciones quienes negociaban con de la Rúa nuestra deuda externa, ¿sí? Bueno, tengo miedo que se me cuelgue el video, por hoy dejamos acá. Entonces, hasta ahora hemos visto las jefaturas presidenciales y la figura del jefe de gabinete de ministros, y esos son los temas para el próximo Zoom, ¿sí? Lean lo del libro, sumado a esta grabación, y nos vemos el día jueves. Gracias.